Ya estamos en comunicación con el jefe de gabinete, Santiago Cafiero. ¿Qué tal, Cafiero? Aquí Fernando Silveira, Jimena Fuertes Pez, que te saludan. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Qué semana, ¿no? Que termina el gobierno, la verdad, que tiene que muchas urgencias, muchos problemas tiene que administrar, ¿no? En un año de pandemia. Y bueno, esta circunstancia que ocurrió esta semana, yo estuve en la Casa Rosada y vi que vos eras de los primeros funcionarios que llegaron el jueves ahí al velatorio de Maradona. Contame un poco cómo viste vos desde adentro, estuviste charlando con Claudia a propósito de la extensión, ¿no?, de la ceremonia. Mira, con mucho dolor, con mucho pesar, la verdad que fue muy emocionante, con mucha carga emotiva. La despedida de Diego fue todo lo que lo vivimos, esto se vivió en todo el país, se vivió en el mundo, cada uno haciéndole su tributo y agradeciéndole, ¿no?, a alguien que me parece que permanentemente se le exigían cosas y él nos dio tanto y nunca nos pidió nada, o quizás nos pidió que lo aceptemos como era. Me parece que esa aceptación y ese reconocimiento para uno que pudo estar en la organización de algo que es totalmente excepcional, imprevisto, obviamente, ¿no? Sí. Como esto, se vivió. Y es como decís vos, haber estado todo el tiempo allí, lo que yo me llevo es eso, me parece. Realmente el reconocimiento de la gente, de toda la gente que fue hasta ahí, y las únicas palabras que tenían cuando pasaban por delante del féretro era gracias. Le gritaban gracias, Diego. No había otra cosa. No había ni reclamo, no había pedido que siempre se le ha discutido a Maradona, por qué dice una cosa, por qué decía otra, por qué hacía tal cosa, por qué hacía otra. Ya en paz, lo único que surgió de un pueblo que lo amó, que lo va a seguir amando, era su reconocimiento y su gratitud. Y eso me parece que eso es lo más destacable que veo yo de lo que sucedió y lo que te puedo contar como evidencia personal. Me parece que, como decís vos, bueno, nos tocó esta triste noticia estando nosotros en el gobierno y teniendo que, bueno, naturalmente organizar y darle todo el apoyo a la familia Maradona para que se pueda hacer una despedida en el corto tiempo que tuvimos para organizarlo. Realmente fue así. Sí. Se comentó que vos habías hablado con Claudia y con las hijas Dalma y Janina a propósito de la posibilidad de extender el horario más allá de las 16, porque había muchísima gente afuera, ¿no? ¿Fue así eso? Mira, siempre fuimos todo, la verdad, lo fuimos organizando según lo que la familia solicitaba, sobre todo, bueno, Claudia y las hijas. La instrucción del presidente fue brindarles todo el apoyo, brindarles salones y ámbitos más privados para su familia, y bueno, y que puedan tener también la posibilidad, quienes querían despedir a Diego, de acercarse ahí a la Casa Rosada. Bueno, esto tenía un tiempo y nosotros siempre fuimos respetuosos de los tiempos que marcaba la familia, independientemente de ir conversando con ellos y con ellas. Lo cierto es que nosotros siempre estuvimos a disposición y lo más importante era eso también, respetar el duelo familiar, el duelo de los argentinos y argentinas que lo queríamos a Diego, que lo queríamos mucho a Diego, pero también el duelo de la familia, ¿no? El duelo de una hija, el duelo de una pareja o expareja, el duelo de alguien con los que ha compartido toda su vida, esa intimidad. También había que poder convivir entre esas dos cosas. Sí. Y bueno, realmente yo insisto con esto, creo que me parece que el gobierno nacional actuó de la forma que tenía para actuar, que era acompañar a la familia en este momento tan difícil y tratar de brindarle a los argentinos y argentinas la posibilidad de una despedida de Diego, que con el duelo de 3 días, con mucho reconocimiento a lo largo de todo el mundo,
Y eso me parece que es importante. Y con imágenes que creo que son las imágenes, cada cual se lleva la imagen que quiere, ¿no? Sí. Y atesorará la imagen que desee. Yo atesoro la imagen de estos hinchas de River y de Boca abrazados llorando en la plaza. Sí, a mí me emociona mucho eso. Sí, inolvidable esa imagen. Ahora, porque es una imagen de unión, es una imagen de uniones, y eso lo logra Maradona. Tengamos en cuenta, Fernando, que en la plaza, que en toda en la caravana, en todas las procesiones que se hicieron, en los distintos lugares, casi de santuarios ocasionales que se fueron montando desde esta noticia, había hinchas de todos los clubes. En un país donde todavía no hemos podido resolver que haya fútbol visitante, sin pandemia, digamos, ¿no? Pero todavía no hemos podido resolver eso como país. Totalmente. En ese país, de todos modos, Maradona unió a las hinchadas de fútbol, con sus distintas camisetas, con sus distintas banderas, y ese símbolo de unión me parece que, bueno, cada cual se quedará con lo que quiera, qué sé yo, porque imágenes, no te puedo negar eso, imágenes hay para todos los gustos. Los que se quieren quedar con alguna imagen distinta, quizás de más violencia o de más desborde, se pueden quedar con esa imagen, y los que somos amantes del fútbol, que queríamos muchísimo a Diego, y que nos gusta este deporte porque nos apasiona, muy probablemente nos quedemos con otro tipo de imagen, una imagen del Diego más vigoroso también, ¿no? Estas imágenes y estas postales de una despedida donde los testimonios de la gente que se acercaba eran muy conmovedores, Fernando, muy conmovedores. Sí. Cada cual contando su historia de acercamiento desde el espectador, con un ídolo deportivo y un ídolo que fue mucho más allá del campo de juego. Total. Ahora, en determinado momento tuvieron que tomar una decisión, ¿no? Porque, bueno, había cientos de miles de personas afuera y había también una decisión ya tomada en cuanto a la finalización de la ceremonia, ¿no? Ahí, ¿qué fue lo que sucedió exactamente? Porque la ciudad está diciendo una cosa y como que el gobierno dice otra. No, convengamos una cosa, la seguridad en la ciudad de Buenos Aires la brinda la policía de la ciudad de Buenos Aires, por eso tienen policía, digamos, ¿no? Por eso, acuérdense todo el debate de la policía de la ciudad de Buenos Aires, años atrás, y es por esto, digamos, con lo cual la seguridad la brinda la policía de la ciudad. Luego lo que hacen las fuerzas federales es complementar eso y generar un cordón, como se fue generando, un cordón sanitario, con postas sanitarias, y obviamente emplazados también las fuerzas federales en accesos y en definitiva también en la Casa de Gobierno, que es una jurisdicción, digamos, donde está el gobierno federal. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues ya lo contaron, a ver, lo que sucedió fue eso, fue la Ciudad de Buenos Aires tomó una decisión sin consulta de cortar uno de los accesos que se venía haciendo por Avenida de Mayo. Fue inconsulto eso, no fue una orden que recibieron de seguridad, nada de eso. No, a ver, no, y porque primero no, y después te contesto también con otro argumento, es un argumento normativo. Nosotros no tenemos posibilidad de darle órdenes a la policía de la Ciudad de Buenos Aires. No podemos, ni a la policía de la provincia de Buenos Aires, ni a la policía de la Ciudad de Buenos Aires, ni a la policía de Formosa, no podemos. No tenemos jurisdicción, con lo cual no se puede. Son otras fuerzas que tienen otras jerarquías y otra cadena de mando, no es la cadena de mando del Ministerio de Seguridad de la Nación. Eso es falso. Por eso digo que me parece que fue muy doloroso también ver cómo los simpatizantes de Maradona, quienes venían pacíficamente a despedirlo, terminan siendo reprimidos. Fue muy doloroso esa imagen. La verdad que sí. Y lo que sucedió en la Casa Rosada, pues bueno, en algún momento vos con el presidente salieron al balcón, ¿no? A hablar con la gente. ¿Qué era lo que estaba pasando ahí? No, con la gente y con la policía que estaba en la seguridad, diciendo por favor que se calmaran, y bueno, porque se había caído una valla, se tiraron una valla
Y fue la imagen que vimos. Una de las vallas se tira, se desborda y entran aproximadamente 50 personas por un lugar que era incorrecto. Nada más, eso fue lo que sucedió. Pero fíjate el tratamiento, se acercaron a las personas que habían entrado, totalmente pacíficas las personas que entraron, Digo, eran hinchas de fútbol, es verdad, pero eran totalmente pacíficos, en ningún momento produjeron ningún tipo de desmán, ni nada de eso. Cantaban canciones de fútbol, es la realidad. Y se fueron caminando, sin ninguna necesidad de uso de la fuerza. Se fueron caminando porque venían a despedir a Maradona, lo venían a provocar, como se quiso magnificar esto, provocar una cuestión casi anómica o anárquica. Eso es cualquier cosa, eso no sucedió. Después, bueno, las imágenes cuando uno no lo está viviendo, por ahí pueden parecer más crudas, más difíciles, pues efectivamente fue un momento de tensión en la puerta ese, pero realmente lo que sucedió fue eso. Cantaban canciones de fútbol, yo no sé cómo lo expliqué varias veces, pero bueno, cada cual también tiene su lectura, qué sé yo. Y lo que pasó fue eso, solamente eso. Santiago, después salieron caminando y ya está, se terminó el tema. Obviamente que eso es algo que no debió haber sucedido, claro que sí, no estoy minimizando, no digo que eso estuvo bien, no estuvo bien para nada, fue un desborde justamente, es algo que no tendría que haber sucedido, pero bueno, pero también quiero quitarle este morbo de la tensión sobre los barra bravas adentro de la Casa de Gobierno. La verdad que cantaron canciones de fútbol y se fueron, no pasó nada. Sí, eran las familias. ¿Cómo? Eran las familias, había mujeres, hombres, chicos, la gente que los imágenes, bueno, sí. Ustedes han visto en el patio de las Palmeras, algunos simpatizantes cantando y después salieron, porque entraron por un lugar incorrecto y tuvieron que salir por la explanada. Ustedes conocen la Casa de Gobierno, saben que tiene varias puertas y varias entradas y salidas. Santiago, y con respecto a el distanciamiento social obligatorio que está rigiendo y la organización, más allá del desenlace, toda la organización desde el comienzo del acto, ¿no crees que de alguna manera este tipo de actividades masivas organizadas por el gobierno van en contra de todo lo que estuvimos militando la cuarentena durante todo este año? No, todos militamos la cuarentena, y porque es la única medida con la que pudimos ralentizar el avance del coronavirus. Eso es así y lo seguimos haciendo. Lo que se hizo durante toda la mañana hasta que se desbordaron las vallas y sucedió esto que comentamos, fue tener postas de control sanitario, y esto se fue haciendo. También era como muy inevitable que la gente se acercara, ¿no? Y la verdad no había otro modo de hacerlo con este tipo de controles que no sea en un lugar público como es la Casa de Gobierno, que teníamos de alguna manera la posibilidad, con esos accesos tan grandes que tiene, de llevarlo adelante. Y te vuelvo a repetir, también es esto, ¿no? Es totalmente inesperada la muerte de Diego y obviamente tuvimos que actuar. Mira, en el contrafáctico también todas las cosas que pudieran haber ocurrido no ocurrieron, toda la gente que sí entró y se pudo despedir de Diego, hasta que lamentablemente ocurrieron estos hechos, toda la gente que vivió esto con mucha emoción, me parece que también eso es para destacar. Naturalmente que, como decís vos, las medidas de distanciamiento tienen que seguir, tenemos que seguir cuidándonos. Esto naturalmente, este tipo de manifestación tan cargada no contribuye para nada a este tema de controlar la pandemia, eso es una realidad, pero también es cierto que era como muy inevitable. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos podíamos hacer los distraídos? ¿Teníamos ese margen? ¿Existía eso? Primero nosotros elegimos no hacernos los distraídos, ni con este tema ni con ninguno de los temas que tiene la Argentina. Fernando, cuando hizo la introducción, habló de esta semana o estos días, y este gobierno está asignado por momentos muy inesperados, dolorosos muchísimos de ellos.
pero en ningún momento ha mirado para otro lado. Siempre ha puesto el pecho, la decisión política. El presidente siempre ha avanzado y ha dispuesto que se lleven adelante las distintas herramientas de política pública que se tienen que llevar adelante, tanto de control ciudadano como medidas sanitarias, y no hemos puesto excusa nunca. Nosotros podríamos, pensemos un minuto que también eso podría haber ocurrido, ¿no? Entonces, se podría haber mirado para otro lado y se podrían haber puesto excusas, y esto quizás, quién sabe cómo podría haber resultado. Entonces preferimos nosotros hacernos cargo y realmente llevarlo adelante. Después, a partir de eso, de hacerse cargo, muchos opositores encuentran la posibilidad de querer un rédito político a partir de las cosas que salen mal o de las cosas que no salen como uno las planificó. Pero lo cierto es que son todos opinadores, porque ninguno ha hecho ninguna propuesta de nada hasta ahora. Ya que, Santiago, ya que tocamos ahí el tema de la pandemia, ayer, bueno, Alberto Fernández anunció el pase a la dispo de prácticamente todo el país, salvo 2 ciudades, y habló en algún momento del tema de las vacunas. Dijo que estaban trabajando a todo vapor con la Federación Rusa para que llegara la Sputnik. ¿Qué es lo que falta cerrar ahí? ¿Ya está totalmente asegurada la provisión de la vacuna para enero? A ver, las negociaciones y los acuerdos sí, ya están todos avanzados. Lo que falta terminar de firmar es el contrato, que es el que fija los últimos plazos y los modos de pago, etcétera. Todavía no está firmado ese contrato, ¿no? No, todavía no. Todavía no. ¿Se supone que en estos días va a ser? Sí, en estos días se tiene que firmar. Hay gente acá, ¿no? Hay como delegados en una misión de... No, se está trabajando directamente con la gente de Rusia, sí. No hay enviados para... También yo leí eso en algún lugar. Sí, que había algún enviado medio... No, para nada, para nada. No, se sigue trabajando entre el Ministerio... Bueno, esto vos pensás que lo están trabajando tanto el Ministerio de Salud como el Ministerio de Relaciones Exteriores con el fondo que desarrolló la vacuna en Rusia, digamos, ¿no? Es un fondo ruso, de capitales rusos. Sí. Entonces eso es lo que se viene trabajando. Obviamente que son contratos complejos y por eso quizás teníamos una expectativa de tenerlo estos días firmado, pero bueno, tenemos ahora sí, redoblamos esa expectativa para que se esté firmando en los próximos días. Y ahí tenemos mucha... ahí cerraríamos, si querés, la instancia más contractual, pero por otro lado también lo que se fue organizando es el comando de vacunación, porque lo que tenemos que pensar es que acá no tenemos tiempos donde uno puede tener una secuencia distinta. Tenemos que ir construyendo y armando el operativo, el comando de vacunación, el comando federal. El día de ayer el presidente junto a Luana Volnovic del PAMI, que tiene, naturalmente, por ser el PAMI, tiene primero 2 cuestiones: la experiencia de las campañas de vacunación de PAMI, y segundo, la población que va a ser la primer población que se va a estar vacunando, digamos, ¿no? Los adultos mayores. Sí. Y después el ministro Ginés, con los gobernadores y el presidente, ultimando detalles de cómo se va a empezar a llevar adelante el Comando Nacional de Vacunación, porque es una campaña de vacunación histórica, es la campaña de vacunación histórica. Sí. Y en ese sentido me parece que es fundamental destacar que aquí lo que se necesita es no solo el trabajo de las estructuras estatales, de los 3 niveles, nacional, provincial y municipal, sino también hay un llamamiento grande a voluntarios y voluntarias para ser parte de esta campaña que como dice el presidente, va a ser una epopeya. Sí, ahí dijo 20.000 voluntarios, que son así estudiantes de medicina. Claro. Ah, sí. Son para aplicar medicina, y también organizaciones que siempre están vinculadas a cuestiones de salud, organizaciones sociales, organizaciones de la comunidad, ONGs que están siempre vinculadas a cuestiones sanitarias y que también pueden brindar el apoyo, porque pensemos que
Pensemos una cosa, a ver, la tarea no es la misma persona que agarra el frasquito, llena la jeringa y aplica, ¿no? Ahí hay como la forma más eficiente de hacer eso es con voluntarios, es con una cadena donde el último es el que termina aplicando la vacuna, pero en el medio hay que hacer trabajo con ir calculando las dosis, con ir calculando la gente que se tiene que vacunar ese día, es decir, y eso pensémoslo en cada una de las postas donde se van, o de los lugares donde se van a disponer las vacunas para que se lleve adelante. Así que en todo el territorio nacional, donde nosotros lo que buscamos es que, así como nosotros estamos logrando que la Argentina, en el momento en que se empiece a vacunar en el mundo, se empiece también a vacunar aquí, también lo que queremos es que cuando se empiece a vacunar aquí, no se empiece a vacunar en alguna parte o solamente en la Ciudad de Buenos Aires o en las zonas más cercanas a Ezeiza, si querés, que es donde va a llegar la vacuna, sino que en todo el territorio nacional se empiece a vacunar también del mismo modo. Ese es un poco el compromiso que tuvo el presidente ayer al hablar con todos los gobernadores y gobernadoras. Y el tema de los docentes, o sea, ¿se va a vacunar a todos los docentes antes del inicio de clases? ¿Esa es la idea? Sí, siempre es voluntaria, A ver, no está en el calendario de vacunación, con lo cual no es una vacuna obligatoria. Los docentes, nosotros hemos dispuesto, el presidente en realidad, en la primera reunión que hicimos del comando de vacunación, definimos quiénes eran los primeros grupos para vacunar. Los primeros grupos para vacunar son el personal de salud, el personal de seguridad y los docentes, por un tema fundamentalmente de tratar de que vuelvan las clases normalmente, como viene trabajando el ministro Trota. Y bueno, y esto salvando obviamente a los adultos mayores, también a quienes tienen enfermedades prevalentes, etcétera, digamos, ¿no? Ese sería todo el grupo, que sería como el primer grupo de vacunación. Santiago, ayer se conoció el informe tuyo a el Congreso como jefe de gabinete, como lo establece la ley, la cantidad de preguntas y la cantidad de respuestas que elaboraste y que brindaste. Uno de los principales gastos que se da cuenta por parte del Estado Nacional es para paliar la pandemia es el ATP, los distintos del 1 al 6, y también, bueno, la asignación universal por hijo y por embarazo, y el famoso IFE, el ingreso familiar de emergencia, que fue en total casi 9 millones de beneficiarios que tuvo en 3 pagos de 10.000 pesos durante todo el año. ¿Está totalmente descartado entonces para diciembre que haya una posibilidad de cobrar un último IFE en el año de la pandemia? Sí, porque ya fuimos haciendo un trabajo distinto en cuanto al acompañamiento y al apoyo de los sectores más vulnerables de la población. Pensemos, porque el IFE fue un instrumento que desarrollamos en el momento de la pandemia donde no se podía trabajar, donde estaba imposibilitada la circulación, entonces estaba imposibilitado el acceso a ir a trabajar, básicamente, claro. No se podía ir a trabajar. Sí, y eso golpeaba sobre todo, los sectores formales de la economía. Se podía, con un acompañamiento, con el ATP, la asistencia al trabajo y la producción, se podían complementar los salarios durante ese tiempo. Entonces, las restricciones de circulación para los trabajadores formales de la economía tenían un salvoconducto. Ahora, los trabajadores informales no. Por eso lo que se hizo fue el ingreso familiar de emergencia, y ahí es donde más aplicó, en los trabajadores informales o monotributistas de las categorías más bajas, o empleadas domésticas, trabajadores de casas de familia, digamos, ¿no? Y ahí lo que cuando se fueron reanudando todas las actividades, es decir, que el Estado dejó en la primera instancia de gestión de la pandemia, lo que se hizo fue controlar la circulación fuerte, porque necesitábamos hacer una inversión muy grande en el sistema de salud, que fue el fortalecimiento del sistema de salud. 45.000 millones de pesos se invirtieron. Ahí lo que logramos en ese tiempo es hacer 12 hospitales modulares,
aumentar la capacidad casi en un 40% de las unidades de terapia intensiva, repartir todos los insumos necesarios en todo el territorio nacional, desde respiradores hasta insumos más básicos como barbijos, camisolines, etcétera, y después que nuestro personal de salud, los trabajadores y trabajadoras de la salud, en la trayectoria de este tiempo pudieran entender y comprender desde la experiencia empírica cuál era el tratamiento más adecuado para los pacientes de coronavirus. Todo eso se tenía que dar sin un aumento de casos significativo, porque si no, no lo íbamos a poder hacer. Es lo que había pasado en otros países. Lo que nosotros veíamos en otros países es que si encima el sistema de salud no podía dar respuesta porque venía muy golpeado, no es el caso europeo, pero sí el caso de muchos países en Latinoamérica sucedía esto. Si a eso se le sumaba que todavía no había un aprendizaje de los trabajadores y trabajadoras de la salud con respecto al tratamiento más adecuado para los pacientes de coronavirus, bueno, eso generaba lo que generó, las imágenes que generó. Entonces, por eso lo que nosotros necesitábamos era ralentizar la llegada del virus y el aumento de casos, básicamente. Entonces, por eso lo que se hizo fue, la primera instancia de gestión de la pandemia, un aislamiento más duro en todo el país, para que de ese modo se pueda fortalecer todo este sistema de salud, que es el que después, posteriormente, cuando tuvimos los aumentos de casos, que hoy estamos, como dijo el presidente, estamos en una sensible baja, pero que en su momento llegamos a tener muchísimos casos, todavía lamentamos muchas muertes, seguimos lamentando muchas muertes, pero lo cierto es que en todo ese tiempo la gestión de la pandemia fue cambiando. Entonces, cuando se logró terminar de fortalecer el sistema de salud, se empezó a comprender el virus, se empezaron a reanudar las actividades económicas. Cuando se empezaron a reanudar las actividades económicas, también estamos viendo las cifras que de a poco se empieza a recuperar. La actividad económica, la actividad, sobre todo la actividad industrial, ya está en valores por encima del año pasado, y bueno, esto efectivamente lo que nos da cuenta es que las actividades económicas ya se fueron reanudando. En ese sentido, una política pública que estaba pensada para ese momento de cierre total, de impedimento desde el punto de vista de salir a trabajar, de los meses de abril, de mayo y junio, si querés, ese trimestre, ¿no?, que por ahí fue el más duro, ya no es la situación que tenemos hoy, ¿no? Uh-huh. Hoy la situación es distinta, ya hace meses que es distinta, y por eso lo que fuimos haciendo con la inversión social fue vinculándola a sectores que necesitan algo más sostenible en el tiempo, que no sea solamente un pago mensual, sino que sea algo sostenible en el tiempo y que después empiece a trabajar y a operar sobre problemas estructurales, que son los problemas del empleo. Uh-huh. Y ahí, por eso es que volcamos lo que se venía trabajando, o de alguna manera los recursos que se venían aplicando en el IFE, lo volcamos al millón de asignaciones universales por hijo que estamos llevando adelante, al aumento también del programa Potenciar Trabajo. Es un programa también para generar el vínculo del empleo para los desocupados, y también aumentar los programas como el REPRO para las empresas que están en una situación muy muy difícil. Uh-huh. Santiago, es decir, vinculamos, a ver, porque esto tiene que quedar claro, lo que hicimos es de alguna manera evolucionar y ser más focalizados con la asistencia que se venía llevando adelante, porque la instancia de gestión de la pandemia es otra, ese es el punto. Uh-huh. Santiago, la última te hago. Ayer el Senado dio media sanción a la reforma del Ministerio Público Fiscal. Te quería preguntar si el gobierno va a poner este tema en la convocatoria a extraordinarias, así lo trata diputados. ¿Y qué les parece si Rafecas, que es el candidato de gobierno, efectivamente va a aceptar esta reforma? Porque él había dicho que si no era con los 2/3 su elección, no quería ser candidato. Mirá, con respecto al tratamiento, nosotros insistimos en que se lleve adelante la audiencia pública, que le den la posibilidad a Rafecas de que explique su proyecto, de que explique su propuesta. Con respecto a la reforma, nosotros
no tenemos objeciones ante la reforma, nos parece que está bien, no tenemos ningún inconveniente con eso. Es una reforma que no tiene que ver con la Constitución, sino que tiene que ver con una cuestión normativa que se había heredado de hace muchos años y que ahora lo que busca es esa modificación para hacer algo donde muchos opositores en su momento lo habían planteado, porque en realidad lo que recoge es el espíritu de proyectos que habían presentado otras fuerzas también. Sí. Así que va a estar en extraordinario, se supone, puede estar en el temario. Sí, claro. No, nosotros creemos que ese tratamiento debe continuar, es parte de la agenda. En extraordinarias lo que se suele poner son leyes que se necesita, que el Ejecutivo aún necesita el tratamiento y que no se ha logrado durante las sesiones ordinarias, entonces se pone en sesión de alguna manera el temario de sesiones extraordinarias, eso por un lado, y por otro lado también lo que recoge es parte del debate que se viene dando, que no se puede cortar por 3 meses, esa es la realidad, y uno de los debates que se viene dando era este debate, obviamente, entonces con lo cual nosotros no vamos a cortar ese debate, pensamos que con esta media sanción, bueno, eso deberá pasar como es el procedimiento habitual, deberá pasar a la Cámara de Diputados y debatirse allí. Y aquí, yo insisto con esto, me parece que tanto lo de Rafecas como lo de la oposición, me parece que para nosotros, lo dijimos hasta el cansancio, el candidato del gobierno a la procuración es Daniel Rafecas, y la oposición, el candidato a la procuración es Daniel Rafecas, y la oposición dice una cosa a veces en cámara o en los programas para quedar con un marco institucionalista, pero después cuando va al recinto no dice lo mismo. Ajá. Si dice lo mismo, si la oposición va a decir lo mismo que dijo en los medios de comunicación, entonces Rafecas tiene los 2 tercios. Claro. Ahora, si la oposición va a hacer otra cosa, bueno, pero ya es un tema de la oposición eso. Porque la oposición se cansó de decir que el problema era nuestro, que el problema era un tema de interna en el oficialismo. Nada que ver. Nunca sucedió eso. Nosotros pensamos que es importante que la oposición haga lo mismo que le dice a la gente en los medios de comunicación. Que haga lo mismo que dice en los medios de comunicación. En los medios de comunicación dijo que iban a apoyar la candidatura de Rafecas. Bueno, ahora van a tener la posibilidad de hacerlo entonces. ¿Y la reforma judicial que ya tiene media sanción también puede entrar para que sea tratada en la Cámara de Diputados ahora en extraordinarias? Sí, mira, el temario todavía no está terminado porque hay que presentarlo el lunes. Sí. El lunes nosotros estaríamos haciendo la presentación. Pero sí, podría entrar, obviamente. Vuelvo a repetir, siempre los temas de extraordinarias son temas que tienen quizás media sanción o un tratamiento y que son parte de la agenda pública y que no se debe cortar la inercia del debate que se viene dando. Sí. Y por otro lado, cuestiones que son, si querés, más del Poder Ejecutivo, necesidades del Poder Ejecutivo desde el punto de vista de la Administración. Bueno, pero puede entrar entonces. Sí, claro, que puede entrar. Pueden entrar muchos temas, a ver, pensemos que siempre los llamados extraordinarios tienen una agenda muy variada, no son pocos temas, siempre tienen una agenda muy variada. Y también siempre pueden ir modificándose, se pueden ir agregando. Nosotros, a ver, sin ir más lejos, la experiencia nuestra nosotros hicimos, a ver, en diciembre y en enero, fuimos cambiando los temarios de extraordinarias, por ejemplo, el año pasado.